Hola hermanos, buenas noches, pues bendiciones y pues me da gusto poder estar nuevamente aquí con los estudios y pues vamos a continuar con el libro de Crónicas. Ahora vamos a ver la segunda parte del capítulo 25 y nada más para un pequeño recordatorio que tuvimos en la primera parte de este 25, pues la verdad es de recordar que este rey Amasías realmente empezó bien como todos sus descendientes, como todos los reyes que había tenido Judá, y nuevamente a través de que ya se sienten confiadamente en su reino, que ya pueden, dice uno comúnmente, hacer y deshacer en su vida, ellos empiezan a querer hacer logros propios y hacen a un lado al Señor. Y esto se debe mucho a la ignorancia que tienen y a la desobediencia, que no están acostumbrados. Ellos como reyes pues se sienten que tienen el poder, tienen todo y ellos desobedecen a Dios. Y podemos ver mucho hoy en la actualidad eso de la ignorancia y la desobediencia. Y principalmente dice uno, la desobediencia viene de la mano con la ignorancia. Cuando se encuentra uno realmente en el ser humano muchos aspectos malos que tiene uno, no quiere obedecer uno, eh, se rebela uno contra muchas reglas, eh, realmente pues es triste ver en la vida del ser humano cómo realmente se van perdiendo muchos valores. Y lo vemos con el simple hecho de realmente ver algo tan usual en la calle, ¿no? Cuando mucha gente conduce, ¿cómo se pasan los altos? Realmente es uno que anda conduciendo, ve uno todos los días cómo la gente, pues no le gusta respetar las reglas, no quiere obedecer. Ven tantito que la calle se encuentra un poco de tráfico y buscan cualquier momento para ir a atravesarse, sin pensar que puede tener consecuencias graves. Con la más dijéramos, la más ligera, pues es una multa de parte de la autoridad de tránsito. Los llegan a parar y cuando ven las multas están realmente elevadas, pero les importa poco y ya cuando les multan es cuando respingan, ¿no? Que viene, dice uno, el primer llamado, recordarán en el capítulo anterior, ¿no? ¿Qué nos hacen? Primero es una pequeña llamada de atención, después viene algo más fuerte hasta pagar unas consecuencias y así lo vemos diariamente en la vida del ser humano, hasta con algo tan simple podemos decir, cuando compra uno un coche, siempre todos los vehículos nuevos traen un manual del usuario. Y quien, dígame, llega y lo lee. No sabe a veces qué cualidades trae el carro, qué opciones tiene el carro. Realmente es sorprendente. Yo he preguntado a la gente, oye, ¿ya leíste tu manual? ¿Por qué te prendió esta lucecita en el tablero? No, pues no sé, lo voy a llevar al mecánico. ¿Y a qué se debe? Por esa ignorancia de no querer leer y después por la falta de obediencia, ¿no? Porque si nos dicen antes de utilizar el vehículo, tiene usted que leer el manual, o en la casa, cuando se compra un microondas, una licuadora, siempre traen un manual de instrucciones y realmente creo que nadie es de los que ocupa. O hasta el simple hecho de un teléfono, también el teléfono. Ahora ya no lo traen por escrito, ahora ya lo checa uno en la página de la marca del teléfono y puede uno leer qué características y todo eso. Y también hay mucha gente que no, pues ya va averiguando poco a poco cómo van las cosas. Pero les digo, es por la falta esa de obediencia que tenemos de las cosas.
Y pasa con el Señor, ¿no? Nosotros, mucha gente se ha acercado, que conoce de Dios, a hablarle a los inconversos, a la gente, que eso, y por esa ignorancia rechazan las cosas. Y si realmente quisieran conocerlo, realmente se maravilla uno de todas las cosas hermosas que trae el Señor a nuestras vidas. Creo uno que, bueno, se enamora uno de todas las cosas realmente que el Señor nos muestra a partir de lo que lo empezamos a conocer. Pero el ser humano, mucha gente rechaza el querer escuchar y realmente se están perdiendo de muchas bendiciones, de muchas cosas hermosas que nos muestra el Señor. Y se pone uno a analizar y realmente sí hay un cambio bastante drástico, pero es un cambio para bien. Y eso es lo que busca el Señor, ¿no? Que siempre haya obediencia, que no se quede el ser humano o la persona con la ignorancia. Y esto es lo que ha ocasionado la caída del ser humano, y aquí Crónica nos menciona de Reyes, ¿no? Pero vamos a continuar y pues vamos a poner estos tiempos en las manos del Señor, vamos a poner una oración, cerramos nuestros ojos. Señor Dios Todopoderoso, Señor grande eres, y que Señor siempre buscas lo bueno para nosotros. Sabemos, Señor, que tú mandas mucha gente que tienes a tu servicio a nuestro alrededor, Señor, para darnos consejos, para guiarnos en nuestras guías, Señor. Permite que nosotros tengamos siempre esos oídos puestos y que también nosotros seamos transmisores de las buenas nuevas que tú tienes hacia los demás. Gracias te doy, Señor, por estos momentos. Te pido que tú nos des discernimiento, que nos des el tiempo, Señor, y nos des, no sé, todo entendimiento para que podamos entender tu palabra. Gracias te doy, Señor, por ello, en el nombre de tu Señor Jesucristo. Amén. Y pues, bueno, como título le puse, sal de tu ignorancia. Y como tema, la desobediencia a Dios te lleva a muerte. Y pues vayamos entonces, los invito a que vayamos a la palabra del Señor, a segundo de Crónicas. Vamos a leer el capítulo 15 y dice esto: por esto se encendió la ira de Jehová contra Amasías, y envió a él un profeta que le dijo: ¿por qué has buscado los dioses de otra nación, que no libraron a su pueblo de tus manos? Y podemos ver aquí cómo este Amasías pues no tenía sentido de adorar, ¿no? Él iba o había ido a conquistar Edom, lo hizo, llevaba una buena cantidad de ejército, 300,000 que había reclutado, si recordarán el episodio pasado, y fueron contra Edom y mató a 20,000. Y esto fue una victoria dada por Dios para Amasías. Pero no tenía sentido de que haya agarrado esos dioses y llevarlos al pueblo de Judá. Y lo peor también viene, ¿por qué? Porque los adoró. Si estos dioses no habían sido suficientemente poderosos para haber defendido a estos de Edom, de Amasías, del pueblo de Judá, ¿cómo Amasías se pone a adorar a estos dioses ajenos, ¿no? Realmente esto enfureció a Dios y les hace un recordatorio que le dice: bueno, yo fui el que te di la victoria, no fueron estos dioses, porque si hubieran sido estos, hubieran defendido primero a Adón y no de parte de Amasías, que llegó y conquistó. Y tristemente esta idolatría realmente pues no tiene ningún sentido para mucha gente, pero se dejan cautivar por ella. ¿Cómo vemos, les digo, hermanos, cómo la idolatría está cada día más fuerte en el ser humano? Y no nada más es de ídolos, porque vemos ídolos por todas partes, sino también vemos, hacemos ídolos en nuestra propia vida. Ya lo hemos visto. Podemos hacer ídolos a el dinero, que afanamos tanto el dinero, el tener cosas,
que dejamos a un lado a Dios. Y eso viene a enojo para Dios, como aquí lo hizo Dios a Amasías, ¿no? Y esto, como lo vemos rey tras rey, iba a tener grandes consecuencias. Pero los invito a que ahora que vayamos al 16, y dice, del 16 al 20, y dice, y hablándole el profeta estas cosas, él le respondió, ¿te han puesto a ti por consejero del rey? Déjate de eso. ¿Por qué quieres que te maten? Y cuando terminó de hablar, el profeta dijo luego, yo sé que Dios ha decretado destruirte porque has hecho esto y no obedeciste mi consejo. Y Amasías, rey de Judá, después de tomar consejo, envió a decir a Joás, hijo de Joacás, hijo de Jehú, rey de Israel, ven y veámonos cara a cara. Entonces Joás, rey de Israel, envió a decir a Amasías, rey de Judá, el cardo que estaba en el Líbano envió al cedro que estaba en el Líbano, diciendo, da tu hija a mi hijo por mujer, y he aquí que las fieras que estaban en el Líbano pasaron y hollaron el cardo. Tú dices, he aquí he derrotado a Edom, y tu corazón se enaltece para gloriarte. Quédate ahora en tu casa. ¿Para qué provocas un mal en que puedas caer tú y Judá? Mas Amasías no quiso oír esto, porque era la voluntad de Dios que los quería entregar en manos de sus enemigos por cuanto habían buscado los dioses de Edom. Y aquí, cómo Amasías toma una actitud realmente de no aceptar esa reprensión por parte de este varón de Dios, ¿no? Porque le estaba advirtiendo que venía de Dios, que realmente estaba haciendo mal al querer confiar plenamente en dioses ajenos. ¿Y qué hace Amasías? Rechaza esta alerta. Y esto, así es que sería castigado, ¿no? Porque el Dios fue bien claro que lo iba a entregar. Y como pregunta, ¿cuántas veces hemos rechazado alguna advertencia de parte de Dios? Tal vez se nos ha acercado a alguien a darnos un buen consejo y los hemos rechazado. Y que ha sido enviado por Dios cuando andamos haciendo mal las cosas y Dios quiere corregirte, te manda a alguien. Y siempre a veces son familiares cercanos. ¿Por qué? Porque ellos conocen tu vida y están atentos. Dios está atento a ti, a tu vida y te manda, ¿no? Dice uno, primero a veces los padres nos manda una advertencia. Nos dice, oye, Francisco, pues la estás regando, haz esto, haz lo otro. Pero nosotros en nuestra necedad, en nuestra ignorancia, ¿qué hacemos? Lo rechazamos y lo hacemos a un lado ese consejo. Esa ignorancia de no haber conocido a Dios antes me llevó a hacer cosas que no le agradaban a Dios. Pero siempre el Señor está atento porque tiene a veces muchos planes para uno y sus planes son buenos y perfectos. Entonces tenemos, y aquí este rey ya había recibido la advertencia y no la quiso aceptar. ¿Pero por qué? Él porque se estaba ya gloriando de la victoria que había tenido con Edom, ¿no? Y pues se le hizo fácil ir a provocar a un rey, bueno, al rey de Israel, ¿no? Dice uno, bueno, vamos a confrontarnos en una batalla. Recordemos que Amasías había tenido o tenía un ejército de 3,000 hombres. Estos habían matado a 20,000 edomitas. Pero se le olvidó que había sido por parte de Dios, que había recibido ayuda de Dios. Y él pensó que había sido por él, que había derrotado a estos amigos. Y reta a Israel. Pero reta a Israel porque también pensaba que Israel en ese momento
él se encontraba débil, no se encontraba con un ejército bien capacitado. Entonces le hizo fácil, ¿no? Dice uno, sintió la victoria que había tenido, que le sale a florecer su orgullo, ¿no? Dice uno, por esa victoria que tuve, aunque se olvidó que había sido por parte de Dios, y eso lo hace ser soberbio y va a buscar, dice uno, broncas a, con otra nación o otro pueblo. ¿Y qué hace? Hace a Dios a un lado. ¿Y cuántas veces a nosotros no le hemos quitado el mérito a Dios y ese honor que Dios merece por esas victorias que hemos tenido en nuestra vida? Se nos olvida que todo lo obtenido ha sido por Dios y no por uno mismo. Y aquí pues Amasías pronto se daría cuenta, ¿no? De todo el error de haber dejado a Dios, porque no le traería nada, dice uno, nada bueno. ¿Por qué? Porque si recordamos en Segunda de Reyes 13:7, donde dice así, porque no había quedado gente a Joacás, sino 50 hombres de a caballo, 10 carros y 10,000 hombres de a pie, pues el rey de Siria lo había destruido y los había puesto como el polvo para hollar. Entonces, aquí a Amasías se le hizo fácil, ¿no? Pues es un pueblo que ahorita está menguado porque ya se había enfrentado a Siria, tiene poco ejército y yo el mío de 300,000 y dice, les voy a caer y los voy a acabar. Se sentía muy confiado, pero de nada le iba a importar haber tenido tal vez 1,000,000 de soldados en su ejército si Dios ya no estaba con él, iba a vivir una derrota grande, porque aquí, como leímos en Segunda de Reyes, realmente Israel tenía ya un pueblo menguado, un ejército menguado, ya dice uno, cualquiera podía llegar y derrotar. Pero aquí dice la palabra del Señor que sería entregado por Dios, porque así era la voluntad de Dios. Y esto era la consecuencia que estaba acabando a Amasías por haber dejado a Dios afuera. Y les digo, pudo haber sido 1,000,000 de soldados, no iban a poder, porque Dios los iba a entregar, así fuera 1,000,000, Dios los iba a entregar aquí con estos 10,000 hombres que tenía, 10 carros, y más adelante vamos a ver cómo el Señor les iba a hacer pagar el abandono que tuvieron de Él. Entonces, pues, debemos de estar siempre conscientes que nosotros al dejar al Señor a un lado, vamos a pagar consecuencias, no sé cómo nos vaya, ¿no? Entonces, pues, es mejor siempre incluirlo en nuestros planes. Y continuemos, vayamos a la palabra del Señor y ahora vamos a leer del 21 al 28, que dice la palabra del Señor. Subió pues Joás, rey de Israel, y se vieron cara a cara, él y Amasías, rey de Judá, en la batalla de Bet-Semes, la cual es de Judá. Pero cayó Judá delante de Israel y huyó y cada uno a su casa. Y huyó cada uno a su casa. Y Joás, rey de Israel, apresó en Bet-Semes a Amasías, rey de Judá, hijo de Joás, hijo de Joacás, y lo llevó a Jerusalén y derribó el muro de Jerusalén, donde la puerta de Efraín hasta la puerta del ángulo, un tramo de 400 codos. Asimismo tomó todo el oro y la plata y todos los utensilios que se hallaron en la casa de Dios de Obed-Edom y los tesoros de la casa del rey y los hijos de los nobles. Después volvió a Samaria y vivió Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, 15 años, después de la muerte de Joás, hijo de Joacás, rey de Israel. Los demás hechos de Amasías, primeros y postreros, no están escritos en el libro de los reyes de Judá y de Israel.
Desde el tiempo en que Amasías se apartó de Jehová, empezaron a conspirar contra él en Jerusalén, y habiendo él huido a Laquis, enviaron tras él a Laquis y allá lo mataron. Y lo trajeron en caballo y lo sepultaron con sus padres en la ciudad de Judá. Y aquí realmente el objetivo que se realiza en nuestras vidas, pues es realmente, sale siempre a relucir uno triunfante, ¿no? Decir, bueno, eh, todas las conquistas que hemos llegado a tener, eso como que a nosotros nos alienta a seguir realizando cosas, ¿no? Y no es malo que lleguemos a querer conquistar, dice uno, al mundo. Lo malo es que nosotros hagamos al Señor a un lado y de darle reconocimiento a Él de estos triunfos que se han realizado en la vida. Porque pues en nuestra vida nosotros llegamos a tener muchos objetivos. Creo que desde que nacemos, a veces no conscientemente, pero desde que nacemos queremos, el primer objetivo es caminar, hablar, y son así, se van trazando objetivos. Bueno, creciendo, entro a la escuela, mi objetivo es terminar la primaria, después la secundaria, la preparatoria, una universidad, llegar, casarme, y si nos vamos dando cuenta en nuestra vida, siempre tenemos objetivos, propósitos, y cada escalón, como dicen, o peldaño que escalamos, es un triunfo para nosotros. Y es hermoso tener esos triunfos. Pero es hermoso más cuando reconocemos que Dios nos los ha dado, que ha sido por Él el que se ha triunfado, el que se ha logrado esto, por lo maravilloso que Él ha sido en nuestras vidas. No es por nuestro propio esfuerzo, nuestro propio orgullo. Y dice uno, ¿podemos disfrutar de esas victorias? Sí, hay que disfrutarlos porque, dice uno, son grandes victorias. Pero no es el ir buscando victoria tras victoria, y que nosotros, al ir conquistando cada victoria que tengamos o cada batalla que salgamos triunfantes, es decir, que haya sido por uno propio. En muchas ocasiones nos pasa el orgullo, nos llega a apartar de Dios, la soberbia nos llega a apartar de Dios, y empieza, en lugar de decir gracias a Dios, es gracias a mí, gracias al yo. El yo conquisté esto, yo realicé el otro, y eso, cada vez que agregamos a nuestra vida un yo, es irnos alejando de Dios, porque estamos incluyéndonos primero a nosotros, porque fue por mi esfuerzo, fue por mis fuerzas, fue porque tuve la inteligencia para hacerlo, y no porque Dios me dio en ese momento vida, inteligencia, sabiduría. Entonces hay muchas cosas el cual nosotros debemos de estar viendo en nuestras vidas qué estamos haciendo mal. Sabemos que seguiremos mientras tengamos vidas, tenemos pues muchas cosas por qué querer, ¿no? Tal vez los que no tenemos casa, una casa es una batalla que hay que librarse. ¿Cómo lo haremos? Pues solamente se lograría con la ayuda de Dios. Entonces, pues, al ser obedientes, buscaríamos siempre, primeramente, la ayuda de Dios, quitarnos, dice uno, de los ojos o de los oídos, esa venda de ignorancia que tenemos, y buscar al Señor. Y pues los invito a que nosotros sigamos, dice uno, de victoria en victoria, siempre
buscando a Dios, siempre leyendo su palabra, porque su palabra nos va a dar esa sabiduría. Teniendo sabiduría nos va a dar obediencia y obtendremos grandes victorias. Entonces, pues, los invito, hermanos. Y como conclusión, dice uno de lo que vimos, busquemos salir de esa ignorancia que nos cubre en nuestros oídos, porque dice que por el oír llega la palabra del Señor. Entonces, permitamos, dice uno, tengamos bien limpios esos oídos para que podamos escuchar y retenerla, ¿no? Y eso nos va a llevar a obedientes. Y en esta tierra en la que vivimos hay muchos ídolos. No acojamos ídolos falsos. Sabemos que nosotros tenemos un Dios todopoderoso y al cual queremos agradarle. Entonces desechemos todos esos ídolos que tenemos en nuestra carne, en este mundo, porque Satanás nos los pone a la vista y nosotros por esa ignorancia caemos bien fáciles. Entonces los invito a que no acojamos esos ídolos falsos que Satanás nos da y que son a la vista, son tentadores, son bellos, son que entre comillas dice uno nos puede traer felicidad, pero es mentira. Esa felicidad es como a Macías, ¿no? Le dura poco y Dios vino y lo entregó en manos de Israel. Entonces, hermanos, pues bendiciones y vamos a terminar con una oración. Dios Todopoderoso, gracias Señor por estos hermosos momentos. Gracias Señor. Permite que todo lo que hayamos oído se nos quede, Señor, que seamos obedientes a ti y que por muy tentadores que sean, Señor, los ídolos que podamos ver en esta tierra, Señor, los tengamos la fuerza suficiente para desecharlos. Que, Señor, tú nos des siempre ese discernimiento de hacerlos a un lado, que nosotros, Señor, tengamos también esa fuerza, pero esa fuerza nada más la vamos a lograr a través de ti, Señor, y de tu Espíritu, Padre. Gracias te doy, Señor, por estos momentos y que, Señor, todo lo que hayamos escuchado, Señor, lo llevemos a obediencia y lo llevemos a la práctica. Gracias te doy, Señor, por ello, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Y hermanos, pues los invito a seguir con los estudios, ya sabemos, todas las noches, desde martes, que ya empezamos un nuevo tema con Joel, y hasta el día sábado. Y nos vemos el día de mañana domingo allá en los estudios temprano a las 10. Amén.